Ya. Hola a todos y todas, bienvenidos a este conversatorio que está presentado por MedLife, que organizamos con el objetivo de hablar de cáncer de mamas, algo tan necesario de conversar, bueno, ahora siempre en realidad. Una de cada 8 mujeres chilenas recibirán este diagnóstico. Por eso es tan importante conversarlo y en esta oportunidad además queremos hablar de algo que generalmente no se habla tanto relacionado con el cáncer de mama y que tiene que ver con las redes de apoyo. ¿Ya? Redes que salvan es el título de nuestro conversatorio. Y cuando nosotros queremos hablar de las redes que salvan es porque está muy estudiado y comprobado que cuando las mujeres son acompañadas en sus procesos de diagnóstico y también en su tratamiento, puede tener mejores resultados también, ¿no? Tenemos aquí a importantes invitadas, ya las voy a presentar, pero antes de eso quería comentar que cuando hablamos de redes de apoyo, hablamos de la red íntima de las mujeres, esas hermanas, esas amigas, esas mamás, esas hijas que acompañan emocionalmente a las mujeres, pero también creemos que es importante hablar de que toda la sociedad se transforme en una red de apoyo. Desde las comunidades en que las mujeres viven, las redes de pacientes, las agrupaciones de pacientes que son tan importantes en el momento de entregar contención y información, pero también desde lo corporativo, desde lo institucional, creemos que toda la sociedad debe hacerse parte para que ninguna mujer viva sola un diagnóstico de cáncer de mama. Entonces, sin más preámbulo, les voy a presentar aquí a nuestras grandes invitadas. Tenemos acá a Yuvisa Musit, gerente de clientes y experiencias de MedLife. También tenemos a Marieli Giesalaga, presidenta de Mujeres por un Lazo, agrupación de pacientes, y a Daniela Rojas, psicooncóloga. ¿Ya? Entonces vamos a partir primero con una ronda de preguntas más generales para que podamos empezar conversando de esto. Y quería preguntarles por qué es tan importante hablar del cáncer de mama hoy. Le doy la palabra a la que quiera comenzar. ¿Parto yo? Sí. Bueno, yo creo que el cáncer de mama sigue siendo hoy día la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres en Chile. Un país donde, independiente de todas las brechas que existen, existe una política pública orientada a la detección precoz, ya sea con mamografías a partir de los 50 años en el sistema público. Existen campañas en medios que nos recuerdan constantemente respecto de esta necesidad y aún así sigue siendo el cáncer con mayor prevalencia, aún así tenemos un porcentaje de mujeres que tienen la mamografía al día bajísimo, es alrededor del 38%, perdón. Entonces la verdad es que es urgente que sigamos hablando de cáncer de mama y de otros cánceres con mirada de género. Sí, complementando, también es relevante impulsar el autocuidado, sobre todo para la prevención temprana, el cerrar las brechas que hay en términos del acceso al tratamiento, democratizar ese acceso, y también es súper importante en términos del acompañamiento, o sea, sabemos, muchas tenemos probablemente casos cercanos en los cuales no solo se afecta a la persona que está diagnosticada, sino que se afecta también todo el entorno. Y por eso el acompañamiento en distintos ámbitos, ya sea financiero, en ámbitos más de salud mental, incluso aparte, por supuesto, del de salud, son relevantes. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que han dicho. El cáncer en general hoy día es el principal problema de salud pública a nivel mundial. Y el cáncer de mama en particular tiene una alta prevalencia en todo el mundo y nuestro país también colabora con esas cifras. Y yo también rescataría eso, ¿no? De que cuando se enferma una mujer, las personas que están afectadas a su alrededor, esa mujer puede ser madre o no serlo, pero va a haber familias, van a haber padres o hijos, parejas, etcétera. Y siempre nosotros decimos quienes trabajamos en cáncer que cuando una persona enferma en la familia se enferma de alguna manera el sistema completo. Por lo tanto, hablar de estas materias a mí me parece esencial, me parece importante también porque en una época donde la desinformación está tan asentada, probablemente la patología donde mayor desinformación circula es el cáncer. No solo en relación a las causas, sino a
qué es lo que va a ser un tratamiento efectivo, cuál es el rol del tratamiento. Aparecen cada día nuevas terapias, nuevos tratamientos milagrosos. Hay también mucha desinformación de cómo apoyar, cómo las redes pueden ser efectivamente una red de apoyo afectiva y efectiva. Por lo tanto, la educación pasa por todos los niveles, por el tema de prevención, de detección temprana, por el tema médico en sí, pero también por el tema psicológico y social. Sí. Tú adelantabas un poco como sobre los desafíos, en el fondo esto de la desinformación que mencionabas, pero si pudiéramos definir, así como me imagino son muchos los desafíos, pero ¿cuáles son los principales desafíos que ustedes creen que enfrentan las mujeres cuando son diagnosticadas? Bueno, Daniela, yo creo que el principal efecto que tiene un diagnóstico de cáncer es que sentimos que perdemos el control total de nuestras vidas. Y perder el control total significa pierdo mi capacidad de muchas veces trabajar, mi capacidad de conectar conmigo misma, con mi cuerpo. Me tengo que volver a conocer y a reconocer, tanto en lo físico como en lo emocional. Tengo que aprender a soltar, tengo que aprender a vivir muchas veces con este diagnóstico, que no siempre va a ser pasajero, porque muchas veces cuando hablamos de cáncer de mama lo tratamos de hacer con esta mirada como positiva de que esto va a ser un tiempo y va a pasar. Y existe primero un grupo de mujeres que se va a enfrentar a un cáncer metastásico y van a vivir probablemente muchos tiempo años con este diagnóstico. Y eso tiene un impacto sobre la vida, sobre la rutina, que es súper fuerte, porque muchas veces yo digo que nos ven como un auto chocado, en el sentido de que, oye, no estás en capacidad para realizar tu trabajo, o en realidad socialmente no estás apto para desempeñarte en X tarea. Entonces, tenemos algo desde lo personal. Después tenemos como desafío, como política pública y como país, tenemos que hacernos cargo de por qué no estamos siendo capaces de informar de manera adecuada, de manera tal que las mujeres, inclusive jóvenes, porque hoy día el cáncer de mama está teniendo un cambio, se está presentando en mujeres muy jóvenes, no solo bajo 50, porque tú le preguntas al doctor y te dice jóvenes bajo 50, yo te estoy diciendo bajo 40 y bajo 30 también. Entonces tenemos que ver cómo llegamos con el mensaje para ampliar la mamografía, cómo llegamos con el mensaje para promover estilos de vida saludables que sabemos que bajan el riesgo de cáncer, cómo promovemos la actividad física, que es un gran factor protector, y después cómo llegamos con oportunidad real. Hoy día tenemos una ley GES donde el 70% de las prestaciones retrasadas corresponden a mujeres y están entre cáncer de mama, cervicuterino y colorectal, que son 3 de los 5 cánceres más frecuentes en mujeres. Entonces, los desafíos son múltiples. Oye, Marieli, ya que estabas tú hablando de esto, voy a pasar a esa pregunta, después voy con las otras. ¿Qué te motivó a luchar por la inclusión? Bueno, hablábamos hace algunos días, surgió la noticia de que ahora ya está en el sistema público de salud la inmunoterapia, y eso fue parte de una gran labor que hicieron junto con las agrupaciones de pacientes por la inclusión de este tipo de tratamiento en el sistema público. Las brechas en cáncer en Chile tienen que ver mucho con brechas tanto debido a determinantes sociales y también por el sistema de salud al que pertenecen las personas. Está claramente identificado que las personas que pertenecen a FONASA, por ejemplo, mueren más por cáncer que las que están en ISAPRE, ¿sí? Y dentro de FONASA también, dependiendo de en qué letra estás, también existe una diferencia. El tener acceso a tratamientos de calidad oportunos debería ser algo que esté disponible para todas y para todos en nuestro país. La innovación en salud, la innovación en cáncer pierde completamente su sentido si no llega a las personas. Innovar por innovar no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que nos motivó? En definitiva, que teníamos
conocíamos a muchas mujeres que estaban en FONASA que no estaban teniendo acceso a esta terapia y que lamentablemente el triple negativo es un cáncer que le da a las mujeres más jóvenes, era un cáncer que estaba, entre comillas, invisibilizado, ¿cierto? No era tan famoso como ahora. Y sabemos que la inmunoterapia, que en este caso corresponde al pembrolizumab, es una terapia innovadora que alarga la vida de las personas en al menos 2 años. Y si llego en etapas más tempranas, también tengo una posibilidad de curar. Entonces, de verdad, era algo que parecía terriblemente injusto a los ojos de cualquiera decir, oye, está disponible, son 2 años. 2 años es mucho tiempo para una familia. En cualquiera, había evidencia científica y sabemos que es caro. Todavía tenemos un desafío también en lo privado, porque las personas acceden por el CAEC, y el CAEC tiene un deducible que bordea más o menos los 5 millones de pesos. O sea, igual una mujer que ha hecho el esfuerzo o una familia que ha hecho el esfuerzo de estar en un ISAPRE tiene que tener 5 millones de pesos a pagar, porque la ley no indica que lo puedas pagar en cuotas. Entonces ahí queda criterio. Sí. Después vamos a hablar bien de ahí de la parte también económica, pero antes quería preguntarte, Daniela, a propósito de esto que hablábamos al comienzo, de la importancia de las redes. Acá se hizo una red tremenda para empujar una política pública. ¿Qué es lo más difícil de enfrentar un cáncer en términos emocionales y cómo estas redes de apoyo pueden hacer una diferencia? A ver, un poco lo mencionaba también la Marieli, que probablemente lo más duro es la sensación de pérdida de control, la incertidumbre, la desinformación, pero la desinformación no porque yo no vengo educada en eso, sino porque no están las condiciones necesarias para que el equipo me dé toda la información que yo necesito, pueda tomar una decisión informada respecto a mi salud, respecto a mis tratamientos. Eso se diluye entre la sobrecarga del sistema asistencial, entre las concepciones que yo tengo de cuál es mi rol como médico, como enfermera, como psicólogo frente al paciente, etcétera. Hay esa red de apoyo que hablábamos, la constituye también el equipo de salud. Y dentro del sufrimiento que afecta a las mujeres, que pasa, por supuesto, por el temor a la muerte, por el miedo a perder las líneas que yo tenía proyectadas hacia el futuro, el impactar a mis hijos, a mis padres que ya están añosos, etcétera. Además de todo eso, hay una cuota importante de sufrimiento evitable que está dado por el trato que le otorga el sistema al paciente. Y con sistema me refiero a la relación clínica del médico, la médica con su paciente, hasta la relación de la institución completa y también del sistema de salud, cuando tienes que meterte, es caer en otro planeta, diagnosticar, que te diagnostiquen de cáncer. Es un planeta donde hablan otros códigos, es otro lenguaje, tiene otra estructura, por lo tanto tienes que saber cómo navegar en eso de una manera muy repentina, muy abrupta y sin los conocimientos. Y eso es tremendamente angustioso y es súper invisibilizado. Toda esta vorágine del trámite administrativo y de cómo te come el que tienes que ir para allá y hablar con no sé quién. Hoy además con todo el tema de las licencias que las están rechazando, las licencias hasta oncológicas, las licencias psiquiátricas por cáncer, etcétera. O sea, todo el sistema está también un poco confabulando, no necesariamente de manera consciente, ni a lo mejor con intención, pero para que haya un sufrimiento que es absolutamente evitable. Sí. Y eso, si se vive sola, me imagino, es tremendamente más difícil. Tremendamente más difícil. Las personas que viven un cáncer acompañada, sobre todo la mujer, en este caso estamos hablando de cáncer de mama, enfrentan de mejor manera su tratamiento, tienen mejor adhesión a los tratamientos y una mejor adhesión redunda en mejores resultados de salud. Tú puedes sostener, no es que te vaya a pasar algo en tu cuerpo y que vaya a hacer de que tú te recuperes porque tampoco es verdad de que las personas que no se recuperan es porque no tuvieron tanto apoyo de su red, ¿no? Que muchas veces se hacen esas lecturas un poco rápidas e injustas. Pero efectivamente una mujer que está acompañada puede sostener de mejor manera su tratamiento, puede
impulsarse cada día para seguir, ¿no? Sí. Y eso finalmente también va a derivar, como hablábamos, en mejores resultados de salud, porque va a haber una persona más confiada, más cierta, va a tener más ayuda para tomar decisiones en relación a sus propias expectativas, sus propios valores, a lo que cree que es una vida que vale la pena ser vivida. O sea, de hecho, incluso en términos de logística, ¿no? Como si alguien te cuida a los niños, tienes la posibilidad de ir a hacer un tratamiento. Absolutamente. Quiero también, a propósito de esa red de apoyo, ya pasar a esta red de apoyo más institucional, más corporativa de la que hablábamos al comienzo, porque efectivamente se necesita un acompañamiento emocional, pero también se necesita mucho acompañamiento en torno a la información, de todos estos trámites que hay que hacer, también económico, ¿no? Como todos estos tratamientos son carísimos, y por eso quería poder preguntarte, MetLife tiene este seguro 360. ¿Cómo nace este seguro que entiendo acompaña desde el inicio del diagnóstico, ¿no? ¿Cómo funciona y cómo acompaña? Sí, mira, a ver, Cáncer 360 nace escuchando a las personas. Escuchando cuando se da este diagnóstico, bueno, ¿qué le ocurre a las personas en ese sentido? ¿Qué es lo que necesita? Tenemos una alianza con la Fundación Chile Sin Cáncer que nos ayudó mucho en poder desarrollar la solución del Cáncer 360, y ahí nos dimos cuenta de que en definitiva surgen algunas necesidades que están invisibilizadas. Por supuesto está todo lo que tiene que ver con la salud, ¿cierto? Y hay que enfocar los esfuerzos, lo decía la Dani, de poder de alguna forma dar un apoyo con temas invisibilizados que tienen que ver, por ejemplo, apoyo financiero para reestructurar el hogar si es que lo requiere. Si tienes que tener una alimentación específica, por ejemplo, también hay un apoyo. Entonces, Cáncer 360 es un producto que acompaña en toda la etapa de la enfermedad, desde el diagnóstico, entregando financiamiento a la persona diagnosticada, ¿cierto? Y que puede usar de libre disposición. Ya sea para traslados de familiares, para hacerse el mismo tratamiento, porque en el tratamiento también tiene un acompañamiento en términos financieros. Ocurre muchas veces, ustedes que son más expertas en el tema, efectos como alopecia. Hay mujeres que quizás el mantener también su look correspondiente, el poder tener acceso a algunas pelucas, por ejemplo, o algunos tratamientos dermatológicos resulta ser importante para destinar los esfuerzos, ¿cierto?, a la recuperación. También en el proceso que sigue, que es la remisión, cuando ya se recupera el cáncer, también hay un apoyo financiero en ese sentido, y el producto cáncer lo que ayuda es ese acompañamiento de poder resolver los temas no directamente médicos, que por supuesto lo hace, pero dando una tranquilidad en otros ámbitos. Adicionalmente, no solo en términos de soluciones de productos, es que apoyamos en este acompañamiento, que sabemos que es relevante. Tenemos también un ecosistema de salud y bienestar, que le llamamos MetLife Orienta. Ahí tenemos disposición para las personas diagnosticadas de un programa oncológico. Tenemos asistencia médica, tenemos asistencia también de un enfermero, justamente lo que decía la Dani. ¿Quién me ayuda a activar este seguro? ¿Quién me ayuda si hay algunos beneficios estatales, por ejemplo, que yo pueda abordar? Porque hay un desconocimiento y porque todavía hay brechas. Entonces, con ello también nos hacemos cargo de poder cerrar esas brechas, de darle acceso también incluso a asesorías legales, si es que alguien lo requiera en términos de patrimonio, para dar tranquilidad a su entorno, porque sabemos que ese acompañamiento es fundamental. Sí, de todas maneras. Ahora quisiéramos avanzar un poco también a hablar algo que naturalmente surgió en la primer bloque del conversatorio, pero es como la salud mental también, ¿no? La salud mental que tanto se habla hoy día, sobre todo en este tipo de tratamiento. ¿Cómo influye la salud mental en la recuperación física de las pacientes o después de un diagnóstico como este? Están súper entrelazadas, ¿no? Y de manera también mucho más complejas de las que uno tiende a pensar. Pero también yo creo que la salud mental, el bienestar emocional de las pacientes es importante porque la paciente lo vale, porque por su dignidad que les es intrínseca, por su valor que les es intrínseco, más que porque tengamos
ciertos resultados de salud a propósito de ese bienestar. Muchas veces se mira la calidad de vida o la salud mental con términos utilitaristas, ¿no? Con esto yo voy a lograr que la paciente esté más tranquila, que pregunte menos, que esté menos ansiosa, que etcétera. Pero la paciente y la mujer y cualquier paciente con cáncer merece estar bien porque es una persona antes que cualquier otra cosa. Y efectivamente el poder transitar tu duelo, porque el tener una buena salud mental mientras tú estás en un tratamiento oncológico no tiene que ver con que tú estés súper tranquilo, súper optimista, muy positivo y contento y vestida de rosado. Eso no es, ¿sí? Tiene que ver con el poder tú transitar tu duelo, que es el duelo que significa perder la salud, el duelo que significa perder tu pelo, perder tus mamas, ver afectada tu sexualidad, todos los duelos que componen este gran duelo de la mejor manera posible y ojalá acompañada. Acompañada por tu red, acompañada por tu equipo tratante, acompañada de apoyo psicológico especializado, para poder elaborar la experiencia de la enfermedad y que luego que hayas salido de esa fase aguda, porque como decía Marieli, esto sigue, puedas hacerlo de la mejor manera posible. Tampoco se trata, y a mí me gustaría como hacer la salvedad, de que las personas con cáncer, que es una exigencia social, tengan que tener un crecimiento psicológico y espiritual post-cáncer solo por el hecho de haber tenido cáncer. El cáncer es una enfermedad, no tiene la capacidad de generar un mejor yo. Hay muchas personas que gestionan varios cambios que le hacen sentido, pero hay una presión social de que tú tienes que encontrar la lección que el cáncer te vino a enseñar y luego si no la encontraste, entonces tienes el riesgo de enfermar de nuevo. Y eso es brutal. Hay personas que solo quieren salir de la enfermedad, que solo ha causado dolor y no todo dolor y no toda enfermedad tiene aparejada una lección. Y muchas veces nos toca acompañar eso, salir de esto o transitarlo, porque hay personas que no salen de la mejor manera posible, lo más informadas y acompañadas posible. Sí, Marieli, a propósito de eso mismo, justo iba a preguntar como sobre qué mitos o estigmas persisten en términos como de la vivencia emocional de un diagnóstico como este. En tu caso y con todas las mujeres que son parte de tu agrupación, ¿cuáles son efectivamente? A lo mejor mucho tiene que ver con lo que decía la Dani, con este propósito que tiene el cáncer en la vida. Pero ¿cuáles son los mitos o estigmas que persisten y cuál es la importancia de la información justamente que tienen las agrupaciones? Bueno, yo creo que lo primero es que cuando hablamos de cáncer o de cualquier enfermedad tenemos que entender que de verdad no somos pacientes, somos personas. Y ese cambio tan sutil pero tan profundo tiene un tremendo impacto en cómo todos nos relacionamos entonces con una persona diagnosticada de cáncer. Porque primero cuando tengo esa mirada de que solo eres un paciente, en realidad se te pone toda una caricatura de lo que tienes que hacer. De que te tienes que ver mal, que tienes que tener cara de enfermo, cuando tú lo único que vas a tratar de hacer es sentirte lo mejor posible y si te dan ganas de andar linda, preciosa, porque así te sentís mejor, bienvenido. Yo creo que dentro de los grandes mitos es que tienes que aprender algo. O sea, de verdad, para aprender, preferiría que la vida me presente otras alternativas que me parece... Claro, puedo hacer hasta un doctorado si quieren, pero de verdad que no quisiera aprender de esta forma. O el para qué. Tienes que preguntarte para qué te dio esto, entonces qué cambio tú vas a hacer en tu vida de aquí hacia adelante. Hay personas que a lo mejor realmente les cambia la vida. En mi caso particular yo hice un montón de cambios, no solo por esto. Pero alguien puede seguir haciendo su vida normal. Alguien simplemente va a pasar por el cáncer y dice, no me quiero acordar más que lo tuve, ni siquiera quiero hablarlo y no quiero que nadie se entere de que tuve cáncer. Y es igual de válido. Entonces, esto de que tienes que estar bien, de que te tienes que recuperar, de que
tienes que volver a lo que estabas haciendo y que, bueno, terminaste tu tratamiento radical, entonces se acabó el cáncer. Yo digo, en serio, el día 5 de noviembre que me dieron un papelito que me decía que yo estaba de alta porque había terminado mis tratamientos radicales, al día siguiente yo tenía los mismos achaques que tenía el día anterior. Seguía con el quimio brain, me seguían doliendo las articulaciones. Entonces, no invisibilizar también los efectos secundarios que tiene el cáncer y que persisten, en algunos casos para siempre, en otros momentos temporal. Y esto de que el paciente con cáncer tiene que ser un paciente achacoso, demacrado, que se lo va a pasar pegado al baño, no es así. O sea, hay personas que efectivamente van a estar en una etapa muy dura y por eso la detección precoz es tan importante. Porque entre antes llego, mejor el tratamiento y mejor va a ser la sobrevida, ¿cierto? Pero no caricaturicemos a las personas con cáncer, démosles la posibilidad, abrámosles las puertas, sigámoslos haciendo parte de la vida, digamos. Sí, y mencionaste lo del diagnóstico, que en general es lo que más de la prevención, que es lo que más se habla generalmente cuando tratamos, y el mes de octubre justamente es la concientización de la prevención. Y uniéndolo un poco también a lo de las redes, ¿no? Las redes también son relevantes desde ahí, desde el momento de la prevención. O sea, mostrábamos hace unos días unas cifras que hablaban de por qué las mujeres no se hacen los exámenes. Y muchas veces como otra vez culpar a la mujer que no se hace el examen. Y no sé si hay una red de apoyo que funcione para que la mujer pueda, una mujer cuidadora 24/7 pueda ir y hacerse su examen. ¿Cómo funcionan ahí también las redes? Es súper importante y nuevamente no solo la red cercana, sino también lo que hablábamos antes de lo social, ¿no? Como tal. Porque sí, es muy útil seguir poniendo el acento en el autocuidado. Sí. Porque es la mujer la responsable, ¿cierto? Tienes que alimentarte bien, mucha indicación. Hay mucho tema de género ahí, ¿no? Mucha infantilización, de darle órdenes a la mujer y de cómo se tiene que comportar ¿no? Pero resulta que para tú poder hacer deporte, para poder acceder a una alimentación sana, etcétera, tienen que haber ciertas condiciones y muchas de esas condiciones no están desde lo estructural. Exacto. Por lo tanto, hay una responsabilidad que asumir también como sociedad de poder crear las condiciones para que las personas sigan las indicaciones de salud que les estamos dando desde la autoridad sanitaria y qué sé yo. Entonces, y también muchas de los que salieron en esa encuesta que se realizó, muchos de los resultados tenían que ver con la falta de tiempo o la postergación. Y eso tiene que ver no con que la mujer crea que hay cosas más importantes, sino que efectivamente el 80% por lo menos de los cuidadores son mujeres a cargo de personas, de niños, de personas mayores, de personas con discapacidad, con otras enfermedades crónicas, que tienen un rol en sus comunidades, que tienen brechas territoriales, que no tienen una mamografía ni siquiera un par de horas, que tienen que viajar mucho rato dejando sus hijos, sus animales, su rol comunitario, etcétera. Y claro, en lo más inmediato y cuando tú tienes acceso, ¿cierto? Y tienes cercanía y puedes ir a hacerte una mamografía, por supuesto que ahí la red puede funcionar haciéndose cargo de aquellas labores que la mujer está desempeñando para que ella pueda cuidar mejor de su salud, no solo para ir esa vez a la mamografía. Ojalá fuera un cambio más importante, pero como hablábamos, la red también implica a nivel de políticas públicas, y de Estado. Y perdón, y otra cosa que me parece importante es que en octubre, que a nosotros se nos viene mucha pega generalmente todos los octubres, pero yo sufro cada octubre un poco porque hay una cantidad de campañas y de información con tantos errores, se confunde, también las empresas, las instituciones, las personas naturales, pero sobre todo las empresas, por ejemplo, que tienen los recursos para poder asesorarse comunicacionalmente, una mezcla entre prevención, entre diagnóstico temprano, se confunde todo. Por lo tanto, el mensaje
que también llega al resto de la sociedad, es súper confuso. Sí. Entonces, tiene que haber una responsabilidad social ahí para aprender a comunicar en cáncer y no de que todo vale por hablar de cáncer de mama. Obvio, totalmente. Y la responsabilidad social que hablábamos y hemos hablado durante todo este rato también es parte de, o sea, desde el gobierno, desde las comunidades, pero también de las empresas. Y vamos a pasar al último bloque que tiene que ver con el rol de los seguros y la protección. Y bueno, queremos agradecer también a MetLife, que es el origen de este conversatorio, quien nos permitió estar aquí justamente hablando e informando, que es lo que tanto necesitamos. Antes de pasar a este bloque, vamos a ver un pequeño video del Plan Oncológico 360 de MetLife para poder después conversar un poco sobre la importancia también de este acompañamiento desde las compañías, desde las empresas y la responsabilidad que también tienen ellos dentro de la sociedad. Vamos con el video. Ya, ahí vimos el video y voy a conversar específicamente contigo sobre justamente esto. Lo hablábamos en general, pero MetLife ha asumido un compromiso de acompañamiento hacia las mujeres que reciben este diagnóstico. ¿Qué alternativas de protección frente al cáncer ofrece MetLife y a quién está dirigido? Mira, lo hablamos anteriormente, en MetLife entendemos la preocupación que hay por esta enfermedad, no solo el cáncer de mama, sino el cáncer en general. Para nosotros es súper importante en la medida que vamos generando soluciones de seguros, el poder escuchar a las personas. Nuestra alianza con Fundación Chile Sin Cáncer es súper importante respecto a lo que decía Dani. No es innovar por innovar, es justamente entender las necesidades de las personas, no así de los pacientes, de las personas, y poder generar soluciones al respecto. Cáncer 360 entrega este financiamiento en las distintas etapas de la enfermedad, ¿cierto? Y para poder utilizar ese monto financiero en cosas que son secundarias de alguna forma para algunos, pero que son muy necesarias para enfocar los esfuerzos en el propio tratamiento. Los traslados son relevantes, los traslados acompañados. Es una persona que está muchas veces en un tratamiento, ustedes lo saben mejor que yo, pero afectada emocionalmente, afectada físicamente, que muchas veces no puede ir sola. También es súper importante, sobre todo en la etapa de remisión, cuando ya se supera el cáncer, la reinserción nuevamente, lo hablábamos anteriormente, no es se acaba el cáncer y al otro día volvemos a hacer lo que estábamos haciendo o recuperamos la vida. No, es importante tener un financiamiento también para que la persona pueda retomar de a poco el ingreso, insertarse nuevamente quizás en su nuevo trabajo, quizás en algunas actividades que les permitan continuar el tratamiento. De alguna forma, eso es Cáncer 360, es justamente ese financiamiento, ese acompañamiento. Y adicional a los productos, que puede ser este u otros, que tenemos el Salud Total también, que reembolsa gastos médicos, tanto hospitalarios como ambulatorios, para enfermedades de alto costo o accidentes de alto costo, tenemos este otro ecosistema. MetLife Oriente es un ecosistema de salud, de bienestar, que acompaña con atenciones médicas, atención médico general, temas especialistas en términos de nutrición. Hay especialistas también que tienen que ver con el área de legal, el área social, cuáles son los beneficios estatales. Hay mucha información que anda dando, que circula, sobre todo en este mes, y el autocuidado también implica una selección muchas veces en la cual no todos están preparados. Y adicionalmente yo te diría que en términos de alianza, para nosotros la fundación ha sido relevante.
en este acompañamiento y la definición de soluciones, y también, bueno, nos hemos apoyado con otras empresas como Ipsos de poder hacer ciertas encuestas con personas, con potenciales usuarios de este software. Sí, ¿y cómo lo han recibido, de hecho, los clientes? Mira, en general lo que más destacan es el acompañamiento. Nosotros tenemos una red de apoyo importante en términos de la asesoría. No es solo una entrega de un producto, sino el acompañamiento de su uso también, en términos informativos, en términos también, legales, sociales, etcétera. Ese acompañamiento es el que más se valora. La facilidad del uso, de acceder al beneficio financiero, también es algo que valoran las personas que han contratado este producto, y lo más importante es que estas soluciones están para dar tranquilidad en momentos que uno no quiere que ocurran, que son inesperados. ¿Y cómo se puede acceder a este tipo de soluciones? A ver, nosotros en MetLife tenemos una red de asesores que está disponible a lo largo de todo Chile, ¿cierto? Asesores que pueden acompañar a las personas en adecuar de acuerdo a sus necesidades los distintos planes que tenemos disponibles. Y adicionalmente, bueno, está en todos los canales digitales, la web también se pueden contratar los productos, y también está la red de gestores de relación de cliente, que justamente en el minuto de usar las soluciones, de hacer tangible lo contratado, existe ese acompañamiento. Perfecto. Quisiera también como abrir la conversación sobre lo económico, que a veces es un tema como difícil de abordar para todos. O sea, nadie nos enseña mucho a hablar de plata, pero en estos casos de enfermedades también. ¿Cómo creen ustedes también? O sea, acá hablábamos de una empresa que, claro, que piensa en un seguro específico que tenga este acompañamiento, pero en general, ¿cómo influye el acceso económico a los tratamientos y la experiencia de la enfermedad? Yo creo que tenemos que hablar de plata cuando hablamos de cáncer. El cáncer sigue siendo una enfermedad muy cara. Hoy día tenemos la ley GES, que dentro de lo que debería otorgarnos está, ¿cierto?, una protección financiera. Ahí no tenemos tampoco todos los cánceres, ¿cierto? Tenemos más o menos el 80% de ellos. Pero aún así tenemos un gasto de bolsillo tremendamente alto. Y cuando hablo del gasto de bolsillo me refiero a temas, por ejemplo, como salud mental, porque acceder a un psicólogo o a un psiquiatra dentro de las mismas canastas es difícil, porque hay poca disponibilidad. Entonces una terapia donde alguien te ve cada 2 meses de verdad no sirve en este contexto. Que están pasando cosas todos Que están los pasando, días. efectivamente, te pasan cosas absolutamente todos los días a ti y a tu entorno. Entonces cuando hablamos de las personas es interesante, porque hablamos no solamente de la persona que está diagnosticada o en tratamiento, sino de su entorno familiar más cercano. Después tenemos el gasto de bolsillo por medicamentos, que en Chile es particularmente muy, muy alto. O sea, hoy día en Chile el gasto de bolsillo en medicamentos es algo así como el 0.5 puntos del PIB, que es una brutalidad de plata. Hay muchas cosas que tú compras de tu bolsillo porque no están en las canastas, que demoran mucho tiempo en ser actualizadas, o porque en realidad no están considerados, o existe algo más moderno. Voy a poner, por ejemplo, un medicamento que se toma para las náuseas. Hay uno que es súper top, que es carísimo y que, como que, entre comillas, uno como paciente siente que te tiene asegurado que no te va a pasar nada, y que no está en el sistema, en la canasta. Después tenemos los gastos de traslado, que no son menores, sobre todo si pensamos que en el país que tenemos, donde hay una dispersión geográfica tremendamente alta. Tenemos pacientes que tienen que viajar, por ejemplo, en la región de Aysén, a veces 8 horas en un transbordador, o que tienen que tomar un avión para llegar a Puerto Montt para ir a hacerse un examen, y ojalá que esté el doctor y no se haya enfermado o ido de vacaciones. Entonces, existe un gasto financiero que es tremendamente alto. Y después está cuando concurren enfermedades, porque nada dice que tú tienes cáncer, entonces no te va a dar nada más. Entonces, a veces aparecen otros cánceres a propósito de esto. Hay ciertas operaciones que a veces tú haces el gasto porque no quieres, no puedes esperar, porque en cáncer el tiempo es vida. Entonces, tenemos que hablar de plata.
lamentablemente, y si hablamos de innovación, es mucho más cara. Tenemos ley Ricarte Soto, tenemos un decreto de drogas de alto costo, pero aún así, cuando se trata de tu hijo, de tu mamá, de tu pareja, las personas estamos dispuestas a realmente dejarlo todo por una oportunidad, que no necesariamente va a terminar en que esa persona sobreviva, pero tú vas a tener la tranquilidad de que no dejaste nada por hacer. Sí. Y haciéndole un poco honor al título de este conversatorio de Redes que Salvan, ¿qué creen que falta para que exista una mayor integración entre el sistema público, el sistema privado, las aseguradoras, para que efectivamente seamos una sociedad en la que estas redes ayuden a las mujeres, salven a las mujeres? Yo creo que bueno, la colaboración intersectorial es súper importante, y con la sociedad civil, las agrupaciones de pacientes, que ahora el trabajo que puede haber hecho la Marieli con las otras asociaciones de pacientes, con las pacientes triple negativas, y poder haber llegado al cambio en una política pública, por ejemplo. Esa colaboración yo creo que es esencial, pero para poder efectivamente lograr los cambios que queremos, tenemos que escuchar a los pacientes y tenemos que desestigmatizar la idea que tenemos respecto a la patología y a la vivencia del cáncer, para poder acceder a las necesidades reales de los pacientes en términos emocionales, en términos sociales, en términos financieros, porque muchas veces el problema de la red de apoyo, sea red familiar, sea red de amigos, laboral, es que intervenimos desde lo que yo creo que el otro necesita. Y eso desde mi amiga hasta las políticas públicas, ¿no? Como, y cómo necesitamos, por ejemplo, necesitamos datos, cómo necesitamos registro para poder elaborar políticas públicas que de verdad respondan a las necesidades de los pacientes, y no a lo que la sociedad o ciertos grupos o la medicina entiende por relevante, porque al final vamos a estar siempre apuntando, por ejemplo, a la sobrevida y no pensando en la calidad de vida. Hoy día tenemos grupos importantes, una población y que va a ser cada vez mayor, de mujeres que se recuperan o que van a estar con su enfermedad muchos años, con desafíos sanitarios importantes, que hoy día están, como hablábamos antes también de entrar, que hoy día están volviendo a sus trabajos prematuramente, y tenemos que escuchar a ese grupo para poder entender los desafíos que tienen y poder de alguna manera colaborativamente y desde todas las dimensiones y de todos los sistemas poder ayudar a que eso funcione de una mejor manera y que las personas en las distintas etapas de la enfermedad puedan tener el apoyo que realmente ellas necesitan, más que lo que uno considera que es relevante. Exactamente, escucharlas a ellas también y generar estos espacios de conversación también creo que siempre es un aporte. Así que ya vamos a ir cerrando. Quiero agradecer a estas grandes invitadas que tuvimos, Yubisa, Marieli, Daniela. Muchas gracias por su tiempo. También a MedLife por hacerse parte de esta iniciativa, y reafirmar algunos mensajes que creo que conversamos acá. La importancia de la prevención, de la detección temprana, como siempre decimos en cada octubre, pero sobre todo como acompañados, ¿no? Que toda la sociedad se haga parte. Esta no es una responsabilidad individual de las mujeres, sino que toda la sociedad tenemos que estar o generar los espacios para que esas mujeres puedan ser parte de esa prevención. Y el valor del acompañamiento también en términos emocionales, la Dani habló harto de eso como psicooncóloga y de las redes de apoyo. Así que quiero agradecerles nuevamente su tiempo. Espero que podamos generar más espacios de conversación en el futuro con las agrupaciones de pacientes, con las empresas, como los profesionales de la salud, que todos se hagan cargo y nos hagamos todos parte de estas redes que salvan. Así que muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Gracias Por la invitación.